en esta mañana sobre el argumento de los desafíos del universitario católico. Me he propuesto hablar de un tema que también se relaciona con el que han escuchado recién, del doctor Jorge Vicky, sobre Malvinas, en relación a la patria. Y ustedes saben que la patria es un conjunto de personas, no de cualquier modo congregado, sino unidos con un espíritu, un modo, costumbres, tradiciones y territorio. Es decir, personas, territorio y un espíritu que amalgama las dos cosas. Un espíritu determinado. El doctor Vicky les habló sobre el territorio y por qué ese territorio no solamente es algo físico, sino también implica raíces, relaciones jurídicas, relaciones espirituales, morales, o porque tienen relaciones morales, tienen las jurídicas. Y yo hablaré algo sobre las personas, porque sin personas no hay territorio, no hay patria. En esas personas, en su origen primero, sobre la existencia misma de las personas, del hombre. Y he querido transmitirles a todos esta carta pastoral sobre la vida que he distribuido en estas semanas para defender aquello de la patria que son los patriotas, los ciudadanos. Más que ciudadanos son patriotas, porque ustedes saben que el ciudadano es el que paga los impuestos, el que cumple las leyes de la ciudad, pero puede haber muchos ciudadanos, pero no ser patriotas. Aquel que ha asumido voluntariamente un espíritu de esos que amalgaman el territorio y las personas. Por lo que entrar al hombre como imagen y semejanza de Dios, primer dato. El hombre no es un momento más en toda la creación, sino es el único que es imagen y semejanza de Dios. No es un mono evolucionado, sino imagen de Dios. Y esta es la grandeza. El hombre está puesto al centro de la creación. Ese hombre, Dios lo forma, lo plasma y lo conoce desde el seno de su madre. Incluso lo ve mientras es todavía un pequeño embrión informe y que en él entrevé el adulto de mañana, cuyos días están contados y cuya vocación está escrita en el libro de la vida. La Iglesia afirma que la vida humana es sagrada y permanece siempre en una radical relación con Dios, creador y redentor y fin último. Solo Dios es el Señor de la vida, porque es su creador y a su vez su fin. Él mismo la volverá a tomar. Hemos sido creados para la felicidad, para ver a Dios, para gozar de su vida eterna y verlo, como dice San Juan, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti y a tu enviado Jesucristo. La Iglesia y también la biología humana, al afirmar la vida desde su inicio, reconocen que en el cigoto resultante de la fecundación está ya constituida la identidad biológica de un nuevo ser humano, irrepetible, y por ello debe ser respetado y tratado como persona, y se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable a la vida de todo ser humano inocente. Es decir, que el ser humano desde sus primeros instantes de vida no se puede reducir a un simple conjunto de células, precisamente porque el cuerpo embrionario se desarrolla progresivamente según un programa bien definido con su fin propio y que se manifiesta con el nacimiento de un niño.
Se trata ya de una vida nueva que es distinta de la vida de la madre y del padre. Es un ser humano que se desarrolla por sí mismo. En esta verdad de carácter metafísico y fundante del ser humano, se está afirmando que a través de toda su vida, antes y después del nacimiento, no experimenta un cambio en su naturaleza. Por ello, el magisterio de la Iglesia Católica siempre ha intervenido en defensa del carácter sagrado e inviolable de la vida humana. Desde su nacimiento, desde su concepción hasta su término natural. El embrión humano no es un ser humano en potencia, es un ser humano. La Iglesia y el aborto. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia en relación al aborto? A la ruptura de esta vida sagrada. Por aborto se entiende la eliminación deliberada de todo ser humano, directamente intentada, como quiera que se realice. Eliminación deliberada, directamente intentada del ser humano, sea de su fase inicial, especialmente hasta el nacimiento. Se dice aborto directo, es decir, querido como fin o como medio. Puede ser un caso de un aborto, como saben, un cáncer de útero, que en la intervención sobre ese cáncer hay un efecto secundario no querido. El querido directamente, el aborto querido directamente, como fin, yo quiero abortar, o como medio, yo quiero abortar para tal cosa. Algunas personas en algún lugar del mundo saben que si en la compañía o en la empresa se enteran que está esperando familia, pierden el trabajo. Por supuesto que lo pierden de un modo muy especial, no es así pero lo pierden. Y hay personas que han abortado por ese motivo. Ahí tienen un aborto como medio, directamente intentado. El origen de la violencia contra la vida se lee en los primeros textos de las Sagradas Escrituras, de la creación, cuando Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, que es homicida y mentiroso desde el principio, y por el pecado de Adán y Eva. La propagación del pecado, de la violencia y la rebeldía contra Dios fueron la causa del diluvio purificador. La ley de Dios, a su vez, en relación a la vida humana, es clarísima en los 10 mandamientos: no matarás, o no quites la vida del justo y del inocente, confirmada luego por nuestro Señor Jesucristo en su diálogo con el joven rico. Como saben, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Cumple los mandamientos, no matarás, y Jesucristo le dice este mandamiento: ya lo hago, si quieres ser perfecto. La violencia homicida es contraria al mandamiento nuevo de Jesucristo, quien nos enseñó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y San Juan todavía agrega más: pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno, mató a su hermano. Es decir, que este amarse los unos a los otros, que es la ley primera, está unida con esto: no matar como Caín. Así, esta muerte del hermano al comienzo de la historia es el triste testimonio de cómo el mal avanza con rapidez impresionante. A la rebelión del hombre contra Dios en el paraíso terrenal se añade la lucha mortal del hombre contra el hombre. Ya desde el Antiguo Testamento, las parteras de Israel se negaron a cumplir lo que había ordenado el faraón. El faraón ordenó: si es niño, hacedlo morir. Y continúa el libro del Éxodo. Pero las parteras temían a Dios
y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Es decir, el fundamento último es el temor de Dios, porque temían a Dios. Pero las parteras temían a Dios. La pérdida del sentido de Dios y del temor de Dios es la causa por la cual se sigue a este aborto. Los primeros cristianos tuvieron que afrontar las mismas dificultades que tenemos hoy. Sucede como cuando hace frío o hace calor. Este verano hace más calor que el año pasado. Este invierno está más frío, porque es el que uno siente ahora, ¿no? Lo mismo pasa con las persecuciones, las dificultades cristianas. Esto pasó. Los cristianos, cuando iban a toda la cultura grecorromana, se encontraban que el aborto estaba difundido y las mujeres cristianas no abortaban. El homicidio, el infanticidio sobre todo. El primer documento después de las Sagradas Escrituras, el documento escrito, que se llama la Didaché, está escrito casi contemporáneamente con el Nuevo Testamento. Ustedes saben que San Juan, el último escrito, alrededor del año 90, terminado, 90 y algo, ahí está la Didaché. Esta Didaché dice lo siguiente: no matarás al hijo en el seno de su madre, ni quitarás la vida al recién nacido. Atenágoras, que estamos en el siglo II, 150, en su defensa de los cristianos, refiere que los cristianos consideraban a las mujeres que tomaban medicinas para abortar como homicidas. A Diogneto, la carta de Diogneto famosa, esa que estamos en todo el mundo y no somos del mundo, somos el alma del mundo, etc., dice: los cristianos procrean niños, pero no abandonan fetos. Estamos en el año 150. Varios concilios anteriores al año 1000 determinaron que la eliminación del niño por nacer era un grave pecado. El Papa Esteban V afirmaba que es homicida quien hace perecer por medio del aborto lo que había sido concebido. Es homicida. Estamos en el año 880. Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia, dice que el aborto es contrario a la ley natural y es un pecado grave. Esta doctrina ha sido confirmada por los distintos pontífices. Pío XI, por ejemplo, en la Casti Connubii. Pío XII excluye el aborto y dice más: cuando se intenta terminar con la vida naciente o vida embrionaria, Pío XII es clarísimo. Tanto si tal destrucción se entiende como fin o solo como medio para el fin. Aquí Pío XII instaura lo que normalmente ya se usa. Esa frase está en todas las encíclicas, en los documentos de la Iglesia sobre el tema, que se intente como fin o como medio. Juan 23 dice que la vida, desde que aflora, implica directamente la acción creadora de Dios. Por eso la vida es sagrada. Desde que aflora, ahí está Dios. Esto lo dijo la Mater Magistra. El Vaticano II, en la Gaudium et Spes, dirá que el aborto, como el infanticidio, son crímenes abominables. Se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción, porque el aborto y el infanticidio es un crimen abominable. Pablo VI hizo lo mismo. La doctrina no ha cambiado, ya que es inmutable, dirá Pablo VI. Y por lo demás, considerando la llamada liberación del aborto, Pablo VI la definió como la plaga social, como una plaga social. El Catecismo de la Iglesia Católica actualmente manifiesta que desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral del aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable, y el aborto directo, es decir,
querido como fin o como medio, es gravemente contrario a la ley moral. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 2271. Estas afirmaciones, como ven, se fundan en la ley natural, que no está escrita, que está escrita en papel, pero está escrito en el corazón humano, que es la ley natural, puesta por Dios en el corazón. El mejor ejemplo de que tenemos esta ley es, no sé si ustedes tienen hermanos o hermanitos o hermanitas, o conocen los chiquitos, 5 años, 6 años, 4. Cuando hacen algo mal, el chico empieza a mirar por otro lado, viene la mamá y mira por otro lado. O se esconde, ¿verdad? Otros se ponen rojo. Algunos ya están habituados, entonces no hay problema. Pero, y uno le dice al chiquito, escúcheme niñito, ¿usted leyó en algún libro que no hay que mirar de frente cuando usted hace algo mal a su mamá? ¿Usted leyó que hay que ponerse rojo? La ley natural. Nadie le enseñó. Esa ley natural es la que se explicita en la palabra de Dios y en la tradición. En ninguna circunstancia nadie tiene el derecho a eliminar de modo directo a un ser humano inocente. Ustedes saben que, a su vez, en relación con esto, la normativa canónica de la Iglesia es muy clara. Como es algo grave, es un crimen abominable, es destruir la imagen de Dios, es un pecado particularmente grave, la Iglesia sostiene que incurre en excomunión late sentencia quien procura el aborto si éste se produce. La excomunión, ustedes saben que afecta a todos los que han intervenido para que se realice el aborto. Tiene que tener más de 16 años la persona, médicos y aquel que ayudó, sin la cual ayuda el aborto no se podría haber hecho. La excomunión late sentencia significa que es algo automático. No hace falta que alguien venga y me dice usted está excomulgado. Si quieren hablar en difícil, no es ferende sentencia. Y ahora ya les quedó más claro que antes. Ferende sentencia es aquella ley que tiene que ser declarada por la autoridad, tribunal, iglesia, el obispo. Debe ser declarada. Hasta que uno no la declare, esto o por esto una persona está excomulgada, no está excomulgada. Late sentencia es, no necesito que alguien intervenga, soy yo solo. Profanar las sagradas formas, ¿no? Hay gente que profana la Eucaristía, nadie lo ve, Dios lo ve, pero nadie de los hombres lo ve. Excomunión late sentencia, directamente, reservada a la Santa Sede. El aborto es una excomunión late sentencia, por más que nadie lo ve. Sola, en un lugar determinado, sola, ya está excomulgada. Lo sabe ella. Ahora esto, saben que está en una situación de incompatibilidad para recibir la comunión sacramental, por lo tanto la confesión no es que no se pueda perdonar, pero hay que levantar esa pena. Es una pena espiritual, y es una pena la excomunión late sentencia. La excomunión es una pena. ¿Qué es una pena? Es por un delito. Y el delito es, quizás después el doctor lo puede explicar, es algo para la Iglesia, algo gravemente malo, que a su vez a eso gravemente malo se le agrega una pena, un castigo. Entonces, he hecho esto, más este castigo, el conjunto de las dos cosas se llama un delito. Por eso es la pena de excomunión por el delito de aborto. ¿Qué hay que hacer? Si uno ha cometido ese delito, pedir que sea perdonado, levantada la pena de excomunión, y entonces recibe también el perdón de los pecados. Hay dos cosas, un pecado o algo moralmente malo y una pena
Tiene que levantarse esta pena, que es la pena de excomunión, y después se perdona el pecado. No hay pecado que no se pueda perdonar, no existe en el mundo. Si existiera un pecado que no se pudiera perdonar, Dios no sería Dios. Pero es muy grave. Hay unos textos muy lindos de... Ustedes saben que todas las penas de excomunión, las penas medicinales, es para corregir al penitente. Tiene como fin hacer consciente al ser cristiano de la gravedad del pecado cometido y arrepentirse bajo la mirada y el perdón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, que padeció, murió y resucitó por nosotros. El amor de Dios inclina el corazón del fiel para que se convierta de su mala conducta y viva. Y acordándose de la misericordia del Señor, ore como el profeta Nehemías: acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí según tu gran misericordia. O como el rey David: rocíame con el hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Porque si tienes en cuenta de nuestras culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Tú, Señor, no desprecias un corazón contrito y humillado. Dios no nos trata según nuestros pecados, sino según su gran misericordia. Él es siempre fiel y nunca aparta su misericordia de nosotros. Dejaría de ser Dios. Y por eso hay más alegría por un pecador arrepentido que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Y es la alegría de los ángeles. En este contexto les voy a leer un hermoso texto de Juan Pablo II, que se dirigía a las mujeres con las siguientes palabras. Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres, que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo que ocurrió e interpretarlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os prepara para ofrecernos su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. Una vez tuve que celebrar una Santa Misa y una persona, una mujer que había abortado, había puesto como las intenciones de la misa, como le había dado un nombre a su hijo, era para pedirle perdón. Y estaba escrito en el papelito 3 veces: perdón, perdón, perdón. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro hijo. Ayudadas por el consejo y la cercanía de las personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Dios pedirá cuentas de la vida del hombre al hombre. Toda ley que reivindicara el derecho al aborto y pretendiera reconocerlo legalmente sería concederle inicuamente a la libertad humana un poder absoluto sobre los demás y contra los demás hombres. Y esto sería posible cuando todo, incluso la ley, es fruto de consensos sin referencia al ser, a la verdad y al bien. En la actual cultura relativista todo es negociable, hasta el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Y la falsa tesis relativista rechaza la existencia de una norma moral que tenga sus raíces en la naturaleza del ser humano, a la cual tenga que hacer referencia a la misma concepción del hombre, del bien común y del mismo Estado.
Nunca será un logro social una ley sobre el aborto, ni fruto de vida. ¿Cómo se podría hablar de dignidad del hombre cuando los mismos hombres, con sus leyes, permiten matar a los más débiles e inocentes? ¿Amparado en nombre de cuál justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre los hombres, al legislar que algunos son dignos de ser defendidos y de vivir, mientras a otros se les niega tal derecho? Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo, sostiene el beato Juan Pablo II, podrá hacer jamás lícito un acto que es intrínsecamente ilícito por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón del hombre, irreconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. La posible promulgación de una ley por la que se intentara el aborto directo como fin o como medio, de ninguna manera podría ser avalada por los católicos. Al respecto, es necesario recordar que la Iglesia siempre ha vivido en sus fieles, en su doctrina, la autoridad divina de donde procede la autoridad pública. La autoridad viene de Dios y el que resiste a la autoridad resiste a Dios, es la doctrina revelada. Pero también es revelado que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. También el César le tiene que dar a Dios lo que es de Dios. Por eso, en el caso de la ley del aborto, es necesario ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio al propio voto. Debemos estar dispuestos a dar la vida si fuera necesario, porque si la vida del inocente es sagrada, mucho más sagrado es el principio moral que la custodia. Precisamente para no repetir la triste y trágica respuesta de Caín a Dios, quien le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardán de mi hermano?, respondió Caín. Y el Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Por estas razones Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento no matarás, que está en la base de la convivencia social. Dios es el defensor del inocente. También de este modo Dios demuestra que no se recrea con la destrucción de los vivientes. Solo Satanás puede gozar con ella. Por su envidia la muerte entró en el mundo. Satanás, que es homicida del principio y también mentiroso y padre de la mentira, engañando al hombre, lo conduce a los confines del pecado y de la muerte, presentados como logros o frutos de vida. Dios no hizo la muerte. En la próxima semana, en los cursos de cultura católica de San Luis Rey, habrá dos temas juntos sobre el derecho civil, la reforma del derecho civil, que nos hablará el padre Luis González Garrico, y sobre el fallo de la Corte Suprema, último, que nos hablará el padre Marcelo Parma. Así que están todos invitados, aún los que no son de San Luis, pueden venir el viernes que viene. Van a ser bien recibidos. En la catedral a las 8:30, en el salón de la catedral. ¿Qué pasa entre el magisterio de la Iglesia y los parlamentarios católicos? Hay un documento de la Santa Sede, de la Congregación de la Fe, una nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política. Hay tres puntos que quiero subrayar en relación a esto del Código Civil argentino. Dice así: los católicos tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana.
Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. Esto no impide que, a propósito del caso que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor, o que está por ser sometida a votación, que un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria de todos, pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En tal contexto hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o de aprobación de una ley particular que mantengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Fíjense, hay una ley que está en vigencia, hay una ley que va a ser aprobada por mayoría, que puede ser un parlamentario católico. Primero tiene que estar esa ley, si no, nunca. En esa ley puede apoyar propuestas encaminadas a limitar los daños de la ley. Es decir, la ley está y se va a aplicar, y se aplica. Y entonces el caso en donde un parlamentario puede poner para restringir, o mejor, para que se haga el mejor bien posible, salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Nunca poner esa ley. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del aborto no punible del pasado mes de marzo se relaciona a una cierta posibilidad de este tipo, pero no es así. Primero, que no es una ley, como saben. No le corresponde al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial dictar leyes, por lo tanto no se puede, como han ido ahora propuestas de leyes, la restricción o hacer protocolos para abortar de un modo determinado. He propuesto muchas veces que es lo que asusta a la mayoría, es que como el Tribunal Supremo de Justicia ya se ha expedido sobre un tema determinado, cuando sucedan cosas en tribunales inferiores, ya saben los abogados y los jueces en la apelación que va a llegar acá arriba, y cuando llegue aquí al Tribunal Supremo ya saben que van a perder. Pero no se puede ni se justifica ante Dios ni ante la ley natural hacer un protocolo para abortar en un hospital público en vez de uno privado, y abortar con 2 testigos escritos. No se puede, porque no está. Sería aplicable este caso si la ley fuera ya promulgada. Ahora, hay 2 cosas en esto de la Corte Suprema que hago referencia. El aborto, como saben, es un delito. Y como dijimos que el delito era algo hecho moralmente y consustancialmente grave, más una pena aneja a ese acto, y esto era un delito, el aborto sigue siendo un delito, solo que ahora no es punible. Le sacan la punibilidad, pero reconocen que sigue siendo un delito. La misma Corte, además de las contradicciones internas. En la Argentina hoy, aún con el fallo de la Corte Suprema, el aborto sigue siendo un delito. Solo que dicen no va a ser punible. ¿Ven? El delito era el acto de abortar. No va a ser punible, era un acto más una pena. No va a ser punible. Yo quisiera terminar con algunas reflexiones de tipo, más bien, como tienen sus títulos hoy ustedes aquí. Primero, un aspecto
de la fecundación artificial consiste en tener separadamente en un lugar apropiado al embrión humano. Son los crioconservados, le dicen, parece un nombre difícil. En un lugar apropiado. Y en ese lugar apropiado está el embrión. Es decir, aquello que ya fue la fecundación del óvulo. Todos saben que ese embrión, en un lugar apropiado, colocado en un modo apropiado, en circunstancias determinadas, para implantarlo en una mujer, sabe que si se desarrolla todo normalmente, termina en un ser humano. Por lo que ese embrión saben que al terminar en el ser humano, saben que no termina en el oso panda o en una ballena. Es un ser humano, ni en un gatito. Entonces, ¿cómo se puede justificar la destrucción de un embrión humano? En muchas oportunidades se pretende justificar el aborto como un derecho de la mujer embarazada para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Al respecto, es necesario tener presente que se trata de una nueva vida que es un don de Dios, por lo que esa nueva vida humana es distinta de la madre y por eso ya no es su cuerpo y no puede disponer de ella como si no fuera una vida humana. Por eso la mujer embarazada no tiene derecho para realizar un aborto. No es un derecho, no es su cuerpo ni es su persona. La persona o el hombre no lo es porque otro hombre o una ley humana así lo acepte. La existencia de un ser humano, niño o anciano o embrión, en cuanto tal, no depende del reconocimiento o no de los demás hombres. La existencia ontológica de la vida humana es independiente de una determinación legal. Es inadmisible afirmar que el embrión o el feto sería un ser humano siempre y cuando la madre o la ley, por ejemplo, acepten que lo fuera. De lo contrario, no se les pueden reconocer los derechos. Esto es una definición que viene de la definición de persona, que tiene sus raíces también teológicas. La definición de persona que dicen los antiguos, estos nuevos la hacen derivar de la definición de persona de la Santísima Trinidad, cuya solemnidad celebramos hoy. Porque la definición de persona en la Santísima Trinidad es la relación. Una relación de paternidad en la naturaleza divina es el Padre, y relación subsistente de filiación en la naturaleza divina es el Hijo. Relación subsistente de inspiración cuasi pasiva es la persona del Espíritu Santo en la naturaleza divina. No importa, a ustedes les quedó relación. A ustedes les quedó que la persona se define por una relación, la palabrita. Y eso es lo que quiero. Entonces ellos dicen, como Dios es eso, el hombre también se define por una relación. Entonces, si el hombre se define por una relación, es la relación de la mamá hacia él, de los papás, de la ley. Si esa ley, la mamá o los papás, en relación a él, no es relación de paternidad o filiación, es decir, no querido, un embarazo no querido, tengo derecho a abortar. En el fondo es eso. Esto del año 70, nosotros nos lo enseñaba el padre Escurra en el seminario, en la década del 70 decía que en Francia ya estaban estas definiciones de persona humana en Francia. Es decir, que la vida de un embrión, de un niño, de un anciano, sigue siendo una vida independiente de mi decisión. El embrión, desde sus primeros momentos, posee ya su propio ADN. Antes de la hora, ahí nomás, está el propio ADN. Es el mismo ADN que va a tener ese embrión, ese niño nacido a los 5 años, a los 80 años y después de muerto. Tanto que después de 50, no sé cuántos años después de muerto, puedo ir a los huesos y determinar
quién es. Y eso es lo mismo que tuvo ahí discuten cuánto es el tiempo, pero es ahí, en una horita, al inicio de la fecundación. Lo mismo las huellas digitales, como saben, cuando la criatura tiene en la pancita de la mamá todavía las manos como las ranitas pegadas, no tiene los dedos todos separados, ya tiene las huellas digitales, las mismas. Entonces, ¿cómo puede ser que la ciencia misma genética moderna sostiene en el embrión desde su primer instante que queda fijado el programa de lo que será ese ser viviente, un hombre individual con sus notas características ya bien determinadas? ¿Cómo se puede justificar la destrucción de eso y no decir que es un crimen abominable? Es loable que un gobierno ayude económicamente a las madres que están esperando un hijo o que están embarazadas más de 3 meses. Un gobierno X, ¿no? Da un subsidio a una mujer de 3 meses embarazada, le da un subsidio. ¿Por qué le da el subsidio? Que tiene un granito, un quiste, ¿por qué le da un subsidio? Porque ese gobierno cree que ahí hay un ser humano. Ahora, ¿cómo puede ser después que ese mismo gobierno pueda producir y legislar un aborto después de 3 meses? Como fue el caso hace unos años de uno que fue ministro de salud y la niña tenía 5 meses de embarazo. Con el juicio de la Llena Barrios, como verán, siempre estamos en cosas filosóficas y teológicas. Con el juicio de la Llena Barrios, uno de los argumentos que le disminuyó la pena es que no lo acusaron de doble homicidio, sino de un homicidio, de una mujer embarazada. Y dicen, ¿por qué? Porque estaba embarazada menos de 3 meses. Por lo tanto, me está diciendo que hoy, en el juicio, en el derecho civil, aún en todo esto, saben que después de 3 meses sería doble homicidio, por lo tanto es persona humana. Uno lo afirma antes, pero vean las contradicciones. Por eso el demonio es homicida y mentiroso, y sabe que es mentiroso. Somos testigos del crecimiento positivo importante de manifestaciones en el mundo que expresan su apoyo por la salvación de las especies animales en vías de extinción o para cuidar el medio ambiente, como así también su disconformidad contra la pena de muerte y la guerra y manifestaciones. Positivo está bien. Y también somos testigos de las contradicciones en legislar para protección de animales en espera de su cría y simultáneamente legislar para destruir legalmente la vida humana en el seno materno. Todos estamos sensibilizados por la ballena embarazada de la costa cerca de las Malvinas. Todos. Y vaya usted a dejar un perro solo en vacaciones que esté abandonado por su dueño. En Italia hay una ley que pena a la familia que deja el perro abandonado en verano cuando se van de vacaciones. Pero no obstante, está la ley para el aborto como un logro. ¿Se dan cuenta de las contradicciones? Son mentiras. Por eso, terminando en me pareció importante hacer referencia para ustedes, para que se mantengan firmes, para que tengan motivos, para que sepan que esto ya les pasó a otros cristianos como nosotros. Y a muchos los mataron por esto. No hay nada nuevo bajo el sol. He querido también, y podría ser para el próximo año, algunos temas sobre la creación y el hombre, porque está todo este ambiente ecológico, la creación del hombre. Ustedes saben que la revelación nos muestra al hombre como el centro de la creación visible, y es imagen y semejanza de Dios. Un dato,
Si aceptan que el hombre viene del mono necesariamente por una evolución interna, intrínseca, el hombre no es más imagen y semejanza de Dios. Si los derechos humanos están en Dios, quito de Dios, no hay más derechos humanos. ¿Por qué valgo yo más que un mono? Que el oso panda. ¿Por qué? Porque yo soy imagen de Dios y ellos no. ¿Quién me lo dijo? Dios. Los derechos humanos se fundan en Dios. Ya en el libro del Génesis leemos que Dios le dio al hombre la responsabilidad de usar y no abusar de la creación, custodiándola y velando por ella. El rey David expresa este modo en el Salmo 8, que sería ese, el que podríamos desarrollar el domingo del año que viene, de junio. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo has hecho poco inferior a los ángeles. Otro dice a Elohim, a los dioses. Otro texto. Y no obstante, has puesto todo a sus pies. Es decir, la creación está a los pies del hombre. Les agradezco su presencia. Agradezco la presencia de todos los sacerdotes que acompañan, las hermanas, y todo el esfuerzo que hacen para mantenerse intelectualmente sanos y vivos, porque si no, no hay patria, pues no hay hombres. Muchas gracias.